Buenos días, mi nombre es Luis Bravo, desde aquí, desde Montevideo, Uruguay. Soy profesor de la Universidad de Montevideo y del Instituto de Profesores Artigas y tengo el gusto de compartir con ustedes este fragmento de un texto mucho más amplio que se titula Miguel Hernández, Pastor de Penas y de Rayos. El rayo que no cesa, publicado en Madrid en 1936 por Ediciones Héroe, la referencial colección dirigida por Manuel Altolaguirre Concha Méndez, revela por su sentido del equilibrio una estructura clásica, paradójicamente construida en medio de una aguda crisis personal de su joven autor. Se da a conocer el 13 de enero en un contexto ya muy conflictivo, apenas 6 meses antes del estallido de la Guerra Civil Española y en una aguda crisis personal. Como decíamos, en las mazmorras de la posguerra en el año 1942 el franquismo dejaría morir en soledad y sin atención médica al poeta alicantino Miguel Hernández, con apenas 31 años de edad. Este libro tiene un sitial entre los más celebrados sonetarios escritos en el siglo XX. La pena y su desesperación, la pasión amorosa que le atraviesa, es el rayo incesante cuya marca fuego es un hito en la lírica amatoria escrita en lengua española y de su más vasta tradición universal también. Si se trata de una vivencia agónica por recuperar el compromiso de amor con su prometida Josefina Manresa, con quien finalmente se casará Hernández en el año 37, o si como lo plantean Luis Ferris y Cano Ballesta, entre otros, muchos de esos sonetos provienen de su relación apasionada con la artista Maruja Mayo. Cito a Cano Ballesta, dice: una arriesgada aventura amorosa y sexual con la pintora gallega que le reveló la pasión y el placer erótico y que le hizo gustar también la decepción y el desengaño. O si los poemas que refieren al mar están relacionados con una tercera mujer murciana y militante, María Segarra, con quien entabla relación en 1935. Bueno, ese no es el motivo de esta aproximación. Sí lo es la forma, ese motivo biográfico quiero decir, sí lo es la forma en que la pena del enamorado, más acá de la incertidumbre o la mixtura de posibles destinatarias, se imprime como vivencia poética del duelo en esa herida de carnalidad verbal de la pérdida. Si bien se ha visto como circunstancial que el libro integre la elegía por la muerte de su compañero del alma, Ramón Sijé, con quien Hernández coincidiera en la revista católica oriolana El Gallo Crisis, y a quien no pudo enterrar tampoco con sus propias manos, tal como lo habrían dispuesto los amigos alguna vez como forma de sellar su amistad para siempre, sí es posible afirmar que en ese poema, uno de los más célebres escritos por Hernández, comparece la pérdida amorosa de la amistad, incrustada a fuego y con pertinencia. Este conjunto de circunstancias vitales y sus esmeros formales desembocan en este libro como si el mismísimo rayo que le da nombre hubiera convocado toda la fuerza eléctrica de su entorno para dar cabida a la misma eternidad a la que se proyecta y desde la cual parte, tal y como lo dice en la séptima estrofa del primer poema: y el dolor me hará a mi pesar eterno. Veamos su estructura. El libro abre a manera de introducción con una redondilla cuyos cuartetos octosílabos no riman de forma abrazada según la tradición, sino de manera cruzada, siempre en consonante y a lo largo de las 9 estrofas. Le siguen 13 sonetos en decasílabos cuya emotividad restallante es rítmicamente contenida por la forma elegida. El poema número 15, a mitad de camino del libro, es una silva en endecasílabos y heptasílabos. Prosiguen luego, en una segunda parte, 13 sonetos más y en el penúltimo texto, el número 29, se inserta la elegía a Ramón Sijé en tercetos endecasílabos de rima encadenada. Finaliza con el 14º soneto de la segunda parte a modo de coda. Todos los sonetos del libro
guardan el mismo orden de rima en los cuartetos A, B, B, A y en los tercetos C, D, E, sin que por ello el ritmo, que va variando, se torne monótono. El cuadro visto globalmente arroja un notorio equilibrio de 13 sonetos en cada parte y una ubicación estratégica para los 3 poemas diferenciales, el que da inicio, el que divide el libro en dos y el que interrumpe el final para llorar la trágica muerte del amigo, para luego con el soneto final apostar a la anáfora en un solo verso, una técnica que es muy característica del poeta, volviendo al motivo central de la amada, que dice que por quererte y solo por quererte. Algunos críticos han visto en estos 3 poemas, introductorio, medio y antifinal, un anticipo de lo que será la fase poética que ya se gestaba en el autor y que desembocaría en textos menos ceñidos a formas tradicionales, más cercanos a la línea impura o nerudiana que inaugurara con el poema El Sino Sangriento, recogido en 1939 en una edición muy rara, antológica, publicada en Cuba, también por Manuel Altor Aguirre, ya en el exilio y creyendo que su amigo Hernández había muerto en España. Ese poema articula con sus libros de la última etapa, marcada ya por la guerra y sus múltiples duelos y dolencias. O sea, con Viento del Pueblo del año 37, con Cancionero y Romancero de Ausencias y con El Hombre Acecha. Vamos a ver brevemente qué plantean esos 3 textos que forman la columna vertebral del libro, fuera de la forma soneto. La primera estrofa del primer poema resume y anuncia todo su recorrido en una potente imagen. Cito: un carnívoro cuchillo de ala dulce y homicida sostiene un vuelo y un brillo alrededor de mi vida. Se presenta el doble valor de una amenaza fatal con el magnético vuelo de ese cuchillo que es un hable de doble filo, tan amorosa como criminal, y que irá incrustándose en el discurso hasta exhibir la herida, hasta exponer la herida. La vida entera está anillada por esa arma ave en vuelo, una figura animada en un carroñero carnívoro, cuya peligrosidad radica en el doble efecto contrapuesto, que funciona como trampa o encerrona, así como luego se verá al toro en su rodeo. En la estrofa 2 se asiste a una significativa transmutación de esa imagen. Dice: rayo de metal crispado, fulgentemente caído, picotea mi costado y hace en él un triste nido. Lo punzante se vuelve más poderoso, parece provenir desde el cosmos, rayo de metal crispado, para picotear en su costado, en principio metáfora del corazón. Pero a la vez, la imagen remite al crispado Zeus, cuyo atributo es justamente el rayo, enviando al buitre carnívoro y picudo a comer por 30.000 años el hígado de Prometeo. Este mito subyace en el texto y en la obra toda de Miguel Hernández, por cierto, y aún podría asociarse al elemento barro, que será protagónico en el poema 15, en el poema central, donde dice: me llamo Miguel aunque me llame barro, en tanto hijo del barro y del dios alfarero, castigado por robar el fuego de los dioses para la vida de los hombres. Si es el fuego de la pasión el que agita en la superficie del libro, también el fuego de la poesía subyace como orgullo maldito, en tanto, cito, todo poeta es un ladrón del fuego, según la afirmación de Arthur Rimbaud. En cuanto al poema central, su lenguaje adquiere un decir más llano que el resto del libro. Me llamo Barro, aunque Miguel me llame, Barro es mi profesión y mi destino, que mancha con su lengua cuanto lame. Es el primer y único instante de todo el libro en el que el yo lírico se identifica nombrándose, una identidad que tiende a disolverse en el barro, materia genésica por excelencia, barro que a la vez será mancilla, pero también destino y orgullo pasional de amoroso cataclismo, dice, haciendo suyo el pie altivo de junco de la amada.
La imagen abarcadora y aérea del cuchillo inicial se correlaciona aquí con una imagen rasante, cito, de gavilán, de ala manchada y corazón de tierra. Una territorialización que, dejando de lado reminiscencias bíblicas, muestra directamente el conflicto de un yo que habla en la primera persona del barro frente a un tú que es pie de mujer, imprimiendo indeleble en su corazón la imagen de tu huella. La imagen de tu huella, sintagma lírico que deja constancia de lo que habría sido el primer título que el poeta había elegido para este libro. Bien, finalmente es la elegía, el texto en el cual desemboca toda la angustia amorosa y existencial que arrastra la obra. Llanto de muerte y canto de redención. Intento de recuperar al interlocutor íntimo, ese amigo único con el que tiene que hablar de tantas cosas. Por contraposición, por ausencia, este canto desesperado reafirma la inconsolable angustia, la soledad trágica en que está sumido el sujeto emisor. La elegía, aparentemente fuera del tema amoroso genérico, adquiere una significación que da cohesión al conjunto, ampliando no solo el espectro del duelo, sino también el espectro del amor. Entre los dos grandes sectores que encuadran la forma soneto en dos partes numéricamente semejantes, 13 y 14, están los motivos principales que resultan reiterados e intensificados de una parte a la otra. Ya en el primer sector están planteados los motivos principales que estructuran la obra, y en la segunda parecen ser retomados como en la imagen de un espejo que los devuelve obsesivamente. Voy a identificar 4 motivos principales en estos 27 sonetos, que son la pena y su imagen especular, lo que denomino la pena boomerang, porque es impregnación y contagio, es agresor y agredido, es víctima y verdugo. Luego, los dos referentes corporales y simbólicos de la contienda dramática, el corazón y la sien. En tercer lugar, la presencia ausente o fantasmal de la contienda, que es la figura de la amada. Y por último, la conjunción de dolor y muerte en un símbolo preciso, el toro. Primer motivo, la pena búmera. El primer motivo se constituye mediante una serie de metáforas cuyo atributo común es la representación de instrumentos cortantes que se correlaciona con el cuchillo carnívoro. Estos se visualizan en los 4 primeros sonetos, lacerando, hiriendo, mortificando y exponiendo de manera hiperbólica el desgarrón afectivo. Así el rayo de metal crispado, la terca estalactita, las espadas, las rígidas hogueras, la obstinada piedra, el tribunal de tiburones con 2 guadañas eclipsadas, el martillo harto de golpear en la herrería, el seno duro y largo, la picuda y deslumbrante pena. El motivo de la pena como valor antitético puede verse en el poema 2 que sintetiza la aparición especular de la tristeza. Lo voy a leer. ¿No cesará este rayo que me habita el corazón de exasperadas fieras y de fraguas coléricas y herreras, donde el metal más fresco se marchita? ¿No cesará esta terca estalactita de cultivar sus duras cabelleras como espadas y rígidas hogueras hacia mi corazón que muge y grita? Este rayo no cesa ni se agota, de mí mismo tomó su procedencia y ejercita en mí mismo sus furores. Esta obstinada piedra de mí brota y sobre mí dirige la insistencia de sus lluviosos rayos destructores. Tras la acumulación de elementos cortantes, la imagen del rayo no cae fulgentemente, sino que habita en el espacio del corazón. El estallido se visualiza en una lidia de atributos punzantes, en un encarnizamiento que hace del corazón un animal. ¿Acaso un minotauro que muge y grite y que esta vez no es verdugo como en Creta, sino víctima, como en el ruedo ibérico? La terca estalactita, representación mineral del rayo, cultiva sus duras cabelleras, a la vez comparadas con la espada para arder en oximorónicas rígidas hogueras. Las dos interrogantes
de los dos cuartetos cierran entonces con sus respuestas correspondientes en los tercetos. Es una estructura laberíntica de teatro de espejos en la cual está atrapado el sujeto doliente y desde quien brota el mismo instrumento que habrá de destruirlo. He allí lo tumultuoso de un dolor que, encerrado en la circularidad del ir y venir, es desesperante extravío amoroso. Y es también laberinto, la forma soneto, esa violencia organizada en endecasílabos de rima consonante, una carga de emociones explosivas actuando en espacio reducido que potencializa el extravío, tal y como lo dice este verso: una revolución dentro de un hueso, un rayo soy sujeto a una redoma. Segundo motivo, espacios de la emoción y la razón. Dos espacios orgánicos se vinculan para generar, habitar y recibir a un mismo sentimiento que atormenta al yo, la sien y el corazón. Serán el lugar del espectáculo trágico, la arena del conflicto, y allí entonces razón y pasión aparecen envejecidos por el ejercicio impío y obsecuente de este rayo que ni cesa ni se agota. Dice: mi sien florido balcón de mis edades tempranas, negra está y mi corazón con canas. Es el mismo corazón que no podrá ya más de triste, es la trágica grama donde viene a pastar la amorosa fiera hambrienta, para terminar siendo, en el soneto 28, mi corazón vestido de difunto. Las sienes protagonizarán también el vaivén laberíntico en que se estructuran las reiteraciones del discurso, por ejemplo en el soneto 10, tengo estos huesos hechos a las penas y a las cavilaciones estas sienes, pena que vas, cavilación que vienes, como el mar de la playa a las arenas. Así el pensamiento, con sus obsesivas especulaciones, interviene en las tormentas que arrecian al órgano del amor. Tercer motivo, la amada ausente. La presencia ausente de la amada encarna el temido y arrebatador fantasma del amor. La figura femenina es deuteragonista, siendo el personaje principal a veces un corazón, otras un toro, siempre un rayo que lacera. Si comparamos los sonetos del rayo que no cesa con los que el poeta venía escribiendo desde 1934 bajo el título El silbo vulnerado, puede verse que en aquella serie la presencia de la amada era más concreta, parecía referida ya desde el primer poema. Sin embargo, en el rayo que no cesa, recién en el soneto 4 aparece en el discurso la relación con un tú femenino que mantiene recato y distancia en este cuarteto que dice: me tiraste un limón y tan amargo, con una mano cálida y tan pura, que no menoscabó su arquitectura y probé su amargura, sin embargo. La presentación es metonímica, solo aparece su mano, más adelante aparecerá su sonrisa, lo que traduce es más bien el gesto entre inocente y juguetón. El limonado hecho, dirá más adelante, que se convierte primero en amargura, luego en ansiosa calentura y mordedura, para terminar siendo picuda y deslumbrante pena. O sea que lo que empieza como en un juego termina en un conflicto, y lo que empieza con tono de humor finaliza con aire de tragedia. En el poema 8 hay un seguimiento del símbolo erótico de su amada, representado en el pie, otra metonimia. Hay un son, un ritmo, dice: por tu pie la blancura más bailable, que celebra en la blancura la idealización de cuño petrarquista que se ha visto también y se ha estudiado de esta amada. Allí el corazón es ofrecido como fruto maduro, como vid, a la vez amorosa de sus huellas. Vamos a recordar que en el poema 15 el yo encarna en el barro, ¿verdad? Y para reafirmar su naturaleza genésica, nada idealizada, como la que va a triunfar sobre el impasible pie de la amada. Dice: antes que la sequía lo consuma, el barro ha de volverte de lo mismo. Lo que empezó en blancura termina en mancha, lo que empezó en pureza termina en vida primigenia. La blancura va a volver a aparecer recién en el poema 21. Hay una evocación allí a medias. Recuerdo y no recuerdo aquel cuello, almenadamente blanco y bello. Recuerdo y no recuerdo aquella historia de marfil expirado en un cabello.
recuerdo y no recuerdo aquel cogollo de estrangulable hielo femenino como una lacteada y breve vía, recuerdo y no recuerdo aquel bello beso sin apoyo. Aquel beso sin apoyo. No, bello no, aquel beso sin apoyo. Distante como en un tiempo ya clausurado, entonces aparece la memoria de un beso que no tuvo boca, sino vacío, imaginación. Y en la segunda parte del libro, el amante, vamos a ver, parece hundirse cada vez más en un trance regido por la idea lóbrega de la muerte que se cifra en la figura del toro. A eso vamos. Cuarto y último motivo, el animal mitológico en la arena. La oscura figura taurina aparece en los sonetos 14, 17, 23 y 28 en un incremento de tono trágico, perdón. Va desde el toro herido hasta el toro encarnando la muerte. El animal yace con las espadas clavadas e impone el silencio metálico de la muerte. Es el barroco silencio sonoro del animal que sufre, congregándose en su mismo cuerpo las espadas y las flores, como aparece en el soneto 14. Su sangre caliente se derrama como lava, su pasión queda expuesta en el ruedo. El toro muere frente a la imagen dorada del torero, que se torna danza, atracción femenina que ha clavado en su virilidad las espadillas enarboladas. Dice, refulgió un bramido entre las flores. Estas flores de la muerte son aquellas de las que instintivamente se enamoró, las de un olor que puso en su sangre resplandores, entendiendo así el deseo que se enciende ciegamente. El toro es cifra de todos los llantos de amor enunciados, es el dolor de mil enamorados, es también el animal que concientiza su destino final en una imagen donde el nacer y el morir se juntan, en el nacimiento de sus cuernos pensamientos de muerte edificados. En este motivo es destacable el trabajo que hace Hernández con las imágenes auditivas, el silencio de metal triste y sonoro, muestra esa opacidad trágica, ¿no? de la actitud que podríamos designar como la de un morir estoico, donde el estallido furioso se resuelve en cavilación en materia de pensamientos. El dolor de mil enamorados se traduce en un gesto que llama a compasión en el verso que dice de amorosas y cálidas cornadas, cubriendo está los trebolares tiernos. Bien, el soneto 23 hace definitiva la identificación del sujeto hablante con el animal de signo trágico, soneto construido en base a la comparación anafórica como el toro, que aparece 7 veces. El 7 es número que se construye por la unidad del cuaternario y del terciario, remedando así la propia forma del soneto, formado de cuartetos y tercetos. También se vincula a la estrella de 7 puntas, la mala estrella de la que habla el poeta, pero también es el 7 el símbolo del dolor. Bien, las comparaciones son allí magníficas. Les recomiendo leer las 7 comparaciones de este gran soneto 23. El penar que recorre como un fuego todo el libro, no cabe en la palabra pena, que se repite y salpica en cada verso, queriendo romper los límites del sujeto dolido. No podrá con la pena mi persona. Por exorcizarse el canto queda impregnado, tiznado. Cito, porque la pena tizna cuando estalla. Y así la voz del sujeto lírico y su palabra se tiñen de la misma especie sangrante. Ya es corazón mi lengua lenta y larga. Esa pena aparece embellecida cruelmente en metáforas que operan el difícil milagro de hacer que la voz del poeta conmueva hondamente, tratando su miseria, su luz interior, con una vivencialidad tal que es imposible no seguir desde ella a nuestra propia pena en la que cada uno tiene su manera. El balance de las penas nos es participado a los lectores y a la mujer como amada. ¿Quieres contar sus penas?, pregunta el poeta. Anda y cuenta los dulces granos de la arena amarga. Una imagen microcósmica del infinito, los granos de arena, un universo de penas iguales y distintas, múltiples y reunidas,
universo lírico e infernal donde el enamorado está condenado a contar sus penas y a cantarlas como único trofeo. Les agradezco mucho su atención y la invitación a participar de este congreso. Muy buenos días.